Bitcoin va a sobrevivir, porque Bitcoin no es esta empresa. Bitcoin es algo que no se puede apagar. Sabes que ningún gobierno puede censurar Bitcoin. Y lo único que pueden hacer es que se hace muy difícil de usar, especialmente desde China, ¿no? con la firewall que tienen y todo eso, pero no lo pueden pagar. Y este me ha dado tanta confianza en Bitcoin como dinero del futuro, porque tiene mucho sentido que el dinero del futuro no va a ser de un gobierno, de un país. Creo que estaba relacionado con la situación en China, todo muy controlado, todos con miedo desde el gobierno, desde la vigilancia. Y cuando entendí que con Bitcoin no pueden hacer nada, resulta que no podrían hacer nada. Creo que ese fue el momento cuando tenía el momento del... Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Bitcorner Podcast. Este es el primer episodio oficialmente en español de la cuarta temporada. El episodio anterior fue una grabación de que tuvimos un space con Pupusas G. Le habló sobre muchas cosas que van a pasar ahora en El Salvador, como la instalación del nodo en la Biblioteca Nacional de Binaes y muchos nuevos proyectos que hay de Node Nation, la actualización del currículum y bueno, hay nuevas comunidades que van surgiendo. Hemos hablado un montón de cosas, pueden verlo. Tómenlo como un episodio extra de Bitcorner Podcast, pero este es el primer episodio oficial de la cuarta temporada y les va a gustar este episodio. En este episodio es una persona que fundó una de las primeras empresas 100% de Bitcoin en El Salvador. Obviamente desde entonces hasta hoy muchas cosas han cambiado, veremos qué han cambiado en un nuevo panorama. Yo mismo he dicho en redes sociales y aquí mismo que no me gusta hablar sobre el tema del FMI, principalmente porque hay mucho ruido, no tenemos información oficial más allá del comunicado del FMI, pero sí hay partes que conocemos que de alguna forma u otra están afectadas, ¿no? Es bueno preguntar. Cosas que han cambiado en el podcast. Las primeras 3 temporadas fueron, ya saben, sobre educación. Trajimos muchas personas que hablaban sobre Lightning, Liquid, la capa 1, muchos desarrollos de Bitcoin, desde estudiantes hasta macroeconomistas, desarrolladores. Y ahora el podcast va a cambiar un poco, ahora podemos profundizar un poco más. Si nos has seguido durante todos estos 2 años, sabes que hemos cubierto todas esas cosas, por lo tanto ahora podemos dar un paso extra en el podcast. Y por eso ahora tendremos nuevos invitados, algunos regulares. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. Quiero darle la bienvenida a Kilian. Él es uno de los cofundadores de Boltz, así que bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Me alegro de estar aquí. Creo que tenemos mucho que hablar. Sí, definitivamente. Primero, gracias por hacer el podcast en español. Te lo he dicho, necesitamos más contenido en español. Sí. En principio lo teníamos pensado en inglés, pero descubrí gracias a Luna. A mí me viene bien, pero es divertido que haces tu primer podcast en español con un extranjero. Pero bueno. En la temporada. Ajá. Sí. Entonces, bueno, eso. Creo que tengo que explicar una pequeña cosa también del podcast y te lo digo a ti. Y es que antes, lo que estaba diciendo antes era como bastante, digamos, un curso de Bitcoin 101 para las personas que no sabían nada de Bitcoin, sobre todo El Salvador y el resto del mundo que quisiera escuchar el podcast. Era como tener bastante información sobre eso. Hoy el podcast está cambiando el curso y digamos que ahora es debido a que lo que pasa es que debido a que hemos tenido tanta información, pues muchas personas nos escuchan. O sea, las personas que te estén escuchando hoy van a ser desde estudiantes de Cubo Plus hasta o de No Nation, pasando por desarrolladores o inclusive políticos mismos de El Salvador, ¿sabes? O de cualquier parte del mundo. Entonces, es bastante amplio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es tratar de brindar como la mayor información posible sobre el tema que estamos hablando hoy.
quiero hacer como un zoom out y contar la historia detrás de la tecnología, o bueno, en el caso de Boltz, y ayudar a que todas estas personas entiendan lo que está en juego, lo que se viene, ¿no? Entonces el podcast hoy cada vez se divide en 3 partes. Esto lo conté en el episodio en inglés, pero no en el español. Y es que la primera se divide en cómo hemos llegado hasta aquí, que básicamente es los orígenes, ¿no? Los que siempre hablan del Bitcoin Rabbit Hole Journey, etc. Y la siguiente... ¿La mía personal o de la empresa de bots? Tuya. Y también hablaremos de Boltz, obviamente. Pero sí, primero, la primera parte es cómo hemos llegado hasta aquí. La siguiente es qué está pasando hoy. Y la última parte del podcast es cuál es tu visión a futuro. Y pues ahí está. Y así hacemos, tratamos de llegar a las personas para que entiendan toda esta historia maravillosa, en tu caso, de Boltz y de ti mismo. Entonces, si podemos comenzar el podcast y nos puedes hacer un breve resumen, tampoco me quiero extender en esto, pero porque hay mucho que hablar, de tu historia profesional y cómo llegaste a Bitcoin. Okay. Bueno, mi historia personal, como he descubierto Bitcoin, es un poco diferente que de otras personas, supongo, porque ha pasado en China. Wow. Entonces, viví en China, bueno, más que 6 años, desde 2012 a 2018, más o menos. Y he trabajado como el típico alemán, trabajado por una empresa automóvil, haciendo como cosas del sistema de informática que hay en el coche, algo muy aburrido, de verdad. Y me quería cambiar especialmente en una empresa muy grande, con jerarquías muy, muy largas. No molaba mucho el día a día del trabajo ahí y buscaba algo más como tipo aventura, algo más dinámica. Y me he cambiado a una empresa pequeña, China, como China, 100%, en Shanghai. Me he mudado desde Pekín a Shanghai. Y luego en Shanghai resulta que la empresa estaba mal financieramente y se ha cerrado la empresa. Estuve en la calle. Ok, ¿qué hago ahora? Y fui a un meetup de Bitcoin en Shanghai y ahí he encontrado a Samson Mao, que ha trabajado por Proximo, ahora tiene una empresa que se llama Chain3, haciendo la billetera de agua. Y él me ha convencido que tengo que venir a la oficina de BTC China, como se llamaba en estos días. El exchange creo que fue el tercero más grande del mundo en Shanghai, para ver cómo es. Y Bitcoin es el futuro. Y bueno, Bitcoin no me fío nada de eso, pero bueno, no tengo una buena excusa, no tengo nada que hacer de verdad, entonces fui. Y bueno, una semana después he trabajado por BTC China, ni idea qué es Bitcoin, ni idea qué estoy haciendo ahí. Primero con la minería, tenían un pool de minería bastante grande, también creo el número 3 o número 2 del mundo en este momento. Y gestionando un poco el sistema de la minería, la página y luego una billetera móvil. Y así he entrado en Bitcoin casi trabajando en Bitcoin sin sabiendo qué es. No es el típico rabbit hole en YouTube con un influencer y aprendiendo con libros. No. En el medio de todo, sin sabiendo nada, intentando trabajar y crear algo. Y luego fui poco a poco, claro, aprendiendo qué es Bitcoin y cómo funciona. En 2016, ya la activación de SegWit y el Civil War de Bitcoin. SegWit2x, ¿este es Bitcoin de verdad o no? Todo esto ha pasado justo en el momento cuando he empezado en esta empresa, en BTC China, y entonces bastante interesante. Aventura, una locura, 100%, y principalmente exactamente que buscaba en este momento. Y fue muy bien. Y luego me ha cambiado a otra empresa, empezando ya a hacer intercambios atómicos, atomic swaps. Entonces, tengo una historia haciendo productos diferentes que todos han fallado. Y ahora con Boltz es el único que salía
que salía Exitoso. con éxito. Exitoso, sí. Y bueno, esta es un poco mi historia. No lo habitual, supongo, pero sí. Buenísimo. Me siento un poco relacionado porque yo también comencé antes de estar antes de hacer el podcast, fue antes de la pandemia, también trabajaba en una empresa de automóviles, aquí en Barcelona, de hecho. Y es lo mismo. No estábamos en la misma área, pero yo estaba en el área de logística. Y lo mismo, o sea, lo quise cambiar y por fortunas de la vida en algún momento entré con Bitcoin. A Sí, veces son accidentes que necesitamos más accidentes de este tipo en nuestras vidas. exactamente, Sí. sí. Y mientras estabas trabajando con ellos, cuando comprendiste el valor de Bitcoin, y no me refiero, sabes, al valor monetario, sino que me refiero, ya sabes, a todas las implicaciones que llevan tanto técnicas como ideológicas que hay detrás. O sea, algo te tuvo que haber hecho clic en todo ese caos que tuviste. Yeah. Probablemente, porque yo siempre he dicho a Samson, estoy seguro que el Yanhang, el Banco Central de China, que van a entrar en la semana que viene y van a cerrar la oficina y ya está. Que ha pasado, pero mucho más, muchos años después que esperaba yo. Pero creo que después de medio año que he entendido es que no pasa nada, que no, igual que entran y cierran la oficina y la empresa te pide, Bitcoin va a sobrevivir, porque Bitcoin no es esta empresa, Bitcoin es algo que no se puede apagar. Sabes que ningún gobierno puede censurar Bitcoin. Y lo único que pueden hacer es que se hace muy difícil de usar, especialmente desde China, ¿no? con la firewall que tienen y todo eso, pero no lo pueden pagar. Y este me ha dado tanta confianza en Bitcoin como dinero del futuro, porque tiene mucho sentido que el dinero del futuro no va a ser de un gobierno, de un país, creo que estaba relacionado con la situación en China, todo muy controlado, todos con miedo desde el gobierno, desde la vigilancia. Y cuando entendí que con Bitcoin no podrían hacer nada, y resulta que no podrían hacer nada, creo que eso fue el momento cuando tenía el momento del clic. Súper interesante. Sí, bueno, eso creo que aquí en Occidente se conoce como el capitalismo de vigilancia, ¿no? Creo que ahí cambiaría un poco a comunismo de vigilancia, creería yo, ¿no? Más o menos, pero en el sentido de que te tienen vigilado o algo. Bueno, no tengo ni idea, honestamente. Es una combinación muy interesante de comunismo, pero capitalismo puro. Es algo que no existe en el resto del mundo en China. Es muy interesante como lo tienes. Sí. Y bueno, ¿y qué te llevó a fundar Volt? O sea, ¿cuál era el problema que querías resolver? Bueno, Bolts de verdad existe desde 2019 ya. Poco después que empezó a meterme en atomic swaps, en intercambios atómicos, en la tecnología. Empezaba la red de Lightning en 2018. ¿Vale? Intercambios atómicos entre Lightning y Bitcoin tiene mucho sentido. Que intentó de verdad es construir un DEX, un exchange descentralizada en Lightning o con Lightning. Y resulta que Lightning en los primeros días resulta ya que tiene problemas con la liquidez. Teníamos una software, un nodo corriendo en el ordenador haciendo el order book y el trading y siempre pasaba que estaba fuera de la liquidez entrante. O sea, ahora no puedo comprar más, no puedo recibir más. Y por eso hemos empezado a trabajar en un servicio que luego resulta que ahora se llama Pulse, un servicio que se conecta a tu nodo que está gestionando la liquidez por ti. Podrías decir, bueno, nunca quería menos que 30% de liquidez entrante. Si estabas debajo de este número, hacía un swap automáticamente para ti porque en este momento la software estaba directamente conectada a tu nodo. Y así empezó con Bols.
resulta que el DEX, se falló, falló y Bolts es la cosa que ha sobrevivido y que ahora es la ocupación del 90% o más de mi vida. Wow. Y mencionaste una cosa que creo que no hemos tocado en el podcast y posiblemente hay algunas personas que nunca hayan oído este término, que son los atomic swaps, o sea, los cambios atómicos. ¿Podrías Sí. explicar qué son y por qué son tan importantes en Bitcoin? Sí. Bueno, empezó a trabajar por un exchange, ¿no? BTC China principalmente era un exchange, una plataforma como conocemos hoy de Kraken, de Binance, de Coinbase. Y siempre pensaba, o sabía, porque tenía la vista en el backend, un poco también que la vista God Mode, God View, sabiendo todas las transacciones que hace un usuario, tener botones de congelar una transacción, sabiendo un poco el tipo, la magnitud del control que tiene un exchange. Y sabiendo también cuando el Banco Central el CEO estaba en contacto con el Banco Central y si tenía órdenes del Banco Central a congelar los fondos de una cuenta, claro, todo lo ha hecho. Y por eso un poco me molaba el día cuando Charlie Lee ha hecho con Litecoin, de verdad, fue el primer Atomic Swap de Bitcoin a Litecoin. Cuando ha hecho eso, me molaba la idea que se puede intercambiar un activo a otro. En ese momento no he pensado de Bitcoin a Bitcoin o de Bitcoin a otra cosa, pero me molaba la idea que se puede hacer eso sin la necesidad que hay un tercero, como un exchange, en el medio o sin la necesidad que este exchange puede controlar algo. Esto se puede hacer peer-to-peer o se puede hacer con un exchange, pero si lo haces con un exchange no te puede controlar fondos, porque nunca tiene control. Y esta es la idea atrás de intercambios atómicos, es que son dos transacciones, como siempre. Yo estoy vendiendo Bitcoin, enviando Bitcoin y recibiendo, comprando Lightning. Siempre son dos transacciones. Y estas dos transacciones están criptográficamente vinculadas. Esta es la idea. Significa, en palabras sencillas, solo se ejecutan las transacciones, los dos, juntos, o ninguna. No hay la posibilidad que solo una de las transacciones sale con éxito y la otra no. Esta opción no hay. De eso viene la palabra atómico, porque atómico es un 1 o un 0, es todo o nada, ¿no? Y creo que esta fue la sensación que tenía, que es una tecnología, un protocolo bastante potente y tiene poder de cambiar cómo hacemos compra y ventas y cómo hacemos intercambios de dos activos. Bueno. Sí, porque eso es una cosa que creo que a muchas personas les da miedo, ¿no? Cuando quieren hacer un intercambio peer-to-peer o de cualquier tipo, de que cuando vas a hacer un cambio con, ya sea un exchange o una persona, que tú pones cierta cantidad de dinero, pero si la contraparte, o sea, siempre está la duda, ¿no? De que tienes que, de cierta forma, confiar en... Ajá, y entonces, y con esta forma, pues, lo que tú dices, ¿no? O se hace o no se hace, pero no hay forma de que uno salga ganando y el otro perdiendo. Eso es. Siempre tienes un poco la duda y hay el día de hoy hay muchos servicios de swap online como Sideshift, FixedFloat, SimpleSwap, Changely, todos esos. Envías tus fondos y estás esperando y fiando que van a devolver algo, que vas a recibir algo, pero no sabes. Y si ellos deciden que por no sé qué razones, que no te van a devolver nada o te van a congelar tus fondos por alguna razón, lo pueden hacer. Y en nuestro caso, en Bots, pues somos un exchange, ¿no? Somos una plataforma centralizada, no funciona de manera peer-to-peer, pero quita este miedo, quita esta probabilidad, o quita la necesidad de fiar, de confiar en Bots. No importa, ¿no? Si envías fondos,
y nosotros decidimos por alguna razón o por un fallo técnico de no procesar el swap, bueno, haces un reembolso, se llama reembolso, y vuelven tus fondos a tu billetera. Pero Bolt no tiene ninguna manera de congelar o robar. Y por eso se quitan todos estos problemas que he mencionado antes. O sea que los swaps no son no custodiales, ¿no? No, sí, de autocustodia. Nunca pierdes la custodia de tus fondos. Significa, en el momento cuando pierdes la custodia de los bitcoins que estás enviando, tienes la custodia de los bitcoins que estás recibiendo, ¿no? Es casi un salto. Okay. No hay ningún milisegundo donde pierdes la custodia. Sí. Ok. Cuando dejas tus activos digitales en un exchange o en custodia de alguien más, te expones a riesgos de terceros no deseados. A diferencia del sistema bancario tradicional, Bitcoin te permite tomar el control total de tus fondos utilizando tus propias claves privadas. Esto te permite ser soberano y esencialmente tu propio banco. Al tomar el control de tus Bitcoin, puedes evitar riesgos innecesarios de terceros. Almacenar tus Bitcoin en custodia de terceros como los exchanges puede exponerte a ataques de actores malintencionados, gobiernos o estafadores que lo único que quieren es apoderarse de tu dinero. Las billeteras de hardware aumentan la seguridad de tu billetera porque tus claves privadas se almacenan en un dispositivo especializado que no está siempre conectado al Internet. Como te he dicho antes, mantener tus claves almacenadas en un dispositivo en línea puede exponerte a factores adicionales de ataque, por lo que se recomienda usar una billetera de hardware al almacenar grandes cantidades de Bitcoin durante largos periodos de tiempo. Jade es una billetera de hardware no custodial para bitcoins y Liquid que ofrece opciones de firma simple y firmas múltiples. Yo personalmente lo utilizo para almacenar mis bitcoins, ya que me siento mucho más seguro manteniendo mis bitcoins en una billetera fría que en una almacenada, por ejemplo, en mi teléfono. Si estás pensando en adquirir uno para ti, no olvides utilizar el código de descuento de nuestro show, BitCorner Podcast. De esta forma estarás apoyando directamente el show y además obtendrás un 10% de descuento para la compra de tu billetera fría. He visto que en Bolts, luego puedo poner una captura de pantalla, chicos, para que vean. Utilizan casi, bueno, la capa principal, pero también todas, que es la Lightning Liquid y Rootstock, cosa que me parece interesante. En Rootstock, esto es un tema que luego te quiero hacer una pregunta sobre eso, porque es otro término que no hemos utilizado en el podcast. De hecho, yo lo descubrí hace poco y bueno, ya te voy a contar sobre eso. Pero si podrías darle a la audiencia como una pequeña, más que todo para tener un poco de contexto ya que vamos entrando en esto, sobre cuáles son como las diferencias claves entre cada una de estas, Lightning Liquid, Rootstock y la capa 1. Bueno, estos Atomic Swaps se pueden hacer con cualquier activo digital. Funciona con Lightning, funciona con Ethereum. Uniswap en Ethereum está usando Atomic Swaps. Es un concepto muy básico que se puede utilizar en cualquier tipo de ecosistema. Pero nosotros como Bolts hemos decidido, como somos bitcoineros, en Bitcoin only, ¿no? En capas de Bitcoin concretamente. Solo queremos ofrecer productos o swaps entre diferentes capas de Bitcoin. No hay fiat. No hay fiat, no hay otro activo que no es denominado en Bitcoin. Denominado en Bitcoin, ahora vemos qué significa eso. Okay. Principalmente tienes la capa base, que es la cadena principal de Bitcoin, que usamos muchos de nosotros no diariamente. Esto es que se utiliza para hacer transferencias grandes o al cold storage, en herencia para los niños. Esta es la capa base, la cadena principal. Y siempre va a ser la capa más descentralizada, más segura, pero también más lenta y más costosa. Y con estos dos puntos, lenta y costosa,
se crearon durante los años, principalmente en 2018, han creado todos esos, Lightning, Liquid y Drupal, a mejorar la situación de lento y costoso. Y también añadían nuevos casos de uso, pero principalmente Lightning y Liquid que quieren resolver es que Bitcoin se mueve rápidamente y que se mueva, que resulta barato para el usuario. Entonces, la diferencia entre la capa base y Lightning, hablamos primero de eso, es la más grande que hay. Lightning conceptualmente es completamente diferente. No hay una cadena, hay canales. Solo funciona entre dos partes y no es como puedes enviar a todos. Tienes la necesidad de que tu software de Lightning, tu nodo de Lightning, tu billetera de Lightning está online en el momento cuando recibes. Hay muchas ventajas y desventajas a la vez, pero en palabras sencillas es una tecnología, desde el punto de vista de tecnología, bastante diferente. Pero ¿qué resuelve? ¿Qué hace peor? ¿Qué hace mejor y qué hace peor? Lo mejor, la idea detrás de Lightning es que las transacciones en un canal de Lightning, como no están pasando, no están vinculando a la cadena, pueden ejecutarse en cualquier momento y son casi instantáneos, ¿no? Porque al final del día solo transmites un paquete de datos entre dos puntos en el Internet. Y como sabemos, en el Internet es muy rápido. Pero no tienes que esperar hasta que se confirme algo en la cadena, ¿no? Claro. Y por eso, y una vez que se ha ejecutado una transacción en Lightning, también es final. Y esto es algo que Bitcoin no tiene, ¿no? Tarda 2 segundos para hacer un pago. Y además, cuando ha salido con éxito este pago, es final. No hay marcha atrás de este momento. En Bitcoin, por ejemplo, la cadena principal, esto no es cierto, ¿no? Sí, igual que estás incluido en un bloque, si hay un reorg, si hay una reorganización de bloques, puede ser que pierdes la confirmación de la transacción. Por eso, normalmente, si quieres una seguridad más alta, tienes que esperar varios bloques. Significa que Lightning está muy bien y el diseño de Lightning está hecho para hacer pagos en el día a día, ¿no? Para hacer pagos en la tienda, para comprar cosas online, una suscripción del VPN, un voucher de Amazon, un café en una tienda. Lightning es genial por eso, porque tiene esta rapidez y tiene esta finalización. Pero ¿qué hace mal? Lightning es increíble, es muy difícil de gestionar la liquidez. Es un concepto que en la cadena base no hay, ¿no? Liquidez de entrante, de salida, ¿qué es eso? Si no lo tienes, no puedes recibir, no puedes enviar. Entonces, la operación del nodo de Lightning es complicado. Creo que ese es el peor de Lightning. Y Liquid, sí, en comparación con Lightning, es casi una copia de Bitcoin. De verdad, es un fork de Bitcoin Core con funcionalidades adicionales. Y en vez de que los bloques se producen con minería y vienen de los mineros de Bitcoin, es una federación de 15 entidades, de 15 servidores que producen los bloques. Significa, Liquid es una cadena como Bitcoin. Funciona desde el punto de vista de la tecnología casi igual, ¿eh? Si usas la línea de comando del nodo de Liquid, es casi lo mismo que Bitcoin Core. Pero es muchísimo más centralizado, ¿no? Porque solo son 15 nodos que producen bloques y no sé cuántos exahashes tenemos en este momento, pero no es tan centralizado. Hay muchísimo menos nodos y solo 15 entidades y servidores que pueden decidir y producir bloques y poner transacciones en los bloques. Pero con esta centralización, que se podría hacer es hacer los bloques, la frecuencia, la producción de bloques más rápido. Entonces hay un bloque de Liquid cada minuto, cada 60 segundos. Se podría añadir funcionalidades adicionales. Por ejemplo, las transacciones en Liquid son confidenciales. No se puede ver el monto
ni el activo, no se sabe si es un Liquid Bitcoin o es un USDT, que existe en Liquid también. Entonces el diseño es más centralizado y más rápido hay más innovación. Se pueden probar más cosas ahí porque no tienes que convencer todo el mundo, todos los mineros, todos los que corren un nodo como tú y yo, que descargan la software, activan esta. Entonces Liquid está hecho para transacciones más rápidas, pero sin los problemas de Lightning. Un poco así, más privacidad. Y además que no puede existir un bloque de Liquid, ¿no? O sea, va ligado directamente con Bitcoin. No puede haber un bloque de Liquid si no existe uno de Bitcoin. No. Sí puede. En caso de Liquid, sí. En el caso de Rootstock, no. Rootstock y Liquid son diferentes en este aspecto. Y Liquid es una cadena lateral. Aquí viene la palabra cadena lateral, que existe al lado de Bitcoin. Es una cadena que está corriendo al lado de Bitcoin, pero la producción de bloques es independiente de la cadena principal. La única vinculación que hay es del activo, del Liquid Bitcoin, del LBTC. El LBTC está respaldado, siempre asegurado, por un Bitcoin que está bloqueado en una multifirma de estas 15 entidades que controlan la multifirma en la cadena principal. Por ese, aquí es la relación de Liquid y Bitcoin. En la misma manera que un canal de Lightning está vinculado en la capa base, en la cadena principal, cuando abres un canal, se pone una multifirma de 2 y 2 en la cadena principal y este es la vinculación al anchor de tu canal de Lightning. Es el mismo concepto de Liquid a Lightning, pero hay una diferencia grande entre los dos. Y siempre cuando preguntas, Bitcoin es más tipo Maxi, que preguntan, pero Liquid no es una capa 2, Liquid no tiene salida unilateral. ¿Qué es eso? Salida unilateral significa que necesitas la permisión o la ayuda de la federación de las 15 entidades para que puedas convertir tu LBTC a BTC. En el caso de Lightning no necesitas la cooperación de nadie. Puedes decidir tú unilateralmente de hacer un canal y la cadena de Bitcoin te devuelve los Bitcoin. Y como tercero tenemos Rootstock. Y Rootstock también es una cadena lateral. No es canales, solo es una cadena de verdad, como Liquid. Y parecido en un sentido que los RBTC, los Rootstock Bitcoin, como se llama ahí en Rootstock, están vinculados a Bitcoin en la misma manera que los Liquid Bitcoin a la capa base. Y hay una federación también, en este caso en Rootstock son 9 entidades que están guardando la multisig de los RBTC y están responsables ahora se ha bloqueado, se llama un pegging, se ha bloqueado un Bitcoin en la cadena principal, después de unas horas se va a desbloquear un RBTC, o sea, hacer un mix de un RBTC nuevo y al revés. Ahora se ha destruido un RBTC al lado de Rootstock, bueno, se va a desbloquear el Bitcoin original en la cadena principal. Y esta es la responsabilidad de la federación. Pero la diferencia entre Rootstock y Liquid, como los dos son cadenas laterales muy parecidas, la diferencia es que Rootstock, la producción de bloques en Rootstock funciona a través de algo que se llama minería fusionada. Y esto es que lo he dicho antes, que está vinculado, está relacionado y dependiente de los mineros de Bitcoin. Significa que los mineros de Bitcoin están minando Bitcoin, como Bitcoin normal, la cadena principal, y Rootstock a la vez. Y funcionan de una manera que ponen trozos de información de la cadena de Rootstock en cada bloque de Bitcoin que producen. Y así está vinculado. Y si muere Bitcoin, muere Rootstock también. O si se cae Bitcoin, la producción de bloques de Bitcoin o es más lento, la producción de bloques en Rootstock es más lento también. Entonces tiene una relación muchísimo más fuerte con Bitcoin y Rootstock
en este sentido. Y la última cosa, ya sí. Dale. No, termine la última cosa. Sí. La última cosa de Rootstock desde este punto de vista de tecnología es un modelo de cuenta con compatibilidad de la EVM, de la Ethereum Virtual Machine. No usa UTXOs, no es un fork de Bitcoin Core, es completamente diferente. Igual que es una cadena que usan, es casi, imagínate como una copia de Ethereum, pero en vez de usar ETH, el activo, se usa RPTC, que está vinculado con Bitcoin. No, lo que te iba a preguntar es que he visto que de hecho aquí fue donde descubrí lo de Rootstock. Vi a alguien, no recuerdo, en Twitter estaba poniendo como un caso de uso que nunca había visto de Rootstock y dice que lo había utilizado él para comprar acciones de empresa, pero no sé si este es un caso de uso natural de Rootstock, okay, pero me pareció bastante interesante. Obviamente la gente le dijo, ¿por qué estás invirtiendo en acciones cuando sabes que Bitcoin te va a dar un mejor rendimiento, claro, ¿sabes? Pero me pareció bastante interesante. Se pueden emitir tokens, se pueden emitir activos diferentes en Rootstock, pero en Liquid también. Hay acciones de empresas en ambos. Y se puede comprar en mercados que existen en los dos. Un punto de Liquid, de verdad, es emisión de tokens, especialmente de acciones de empresas y en Rootstock también, sí. Sí, de hecho hemos tenido casos de uso en El Salvador algunos tipos de casos de uso que los estaban haciendo vinculándolos con bonos del gobierno, creo. O sea, estaban respaldados con bonos del gobierno. Yeah. No tengo un update de esto, una actualización de esto, pero... No, creo que no hay update de verdad. Sí, pero el plan era de hacerlo en Liquid de verdad. Estaban en contacto con Blockstream según mi información. Sí. Ajá, exacto. Sí. Y bueno, yo entiendo que Bolt conecta muchas de todas estas cadenas, ¿no? Pero estas no fueron como construidas para interoperar. Entonces ya en la práctica, ¿qué desafíos estás resolviendo con esto? La experiencia del usuario. Se llaman puentes nativas, como el mecanismo del pegging o del pegout a Liquid o a Rootstock, o el mecanismo de abrir y cerrar un canal en Lightning. Son mecanismos nativos, pero no tienen experiencia buena. Significa que normalmente es poco técnico. Si tienes usuarios normales que quieren una interfaz fácil, no consiguen hacerlo. Y el segundo es muy lento. Normalmente tienes que esperar varias horas hasta que se completa un plugin. Por ejemplo, un plugin en Liquid tarda al menos 17 horas. Y es una experiencia mala si quieres un poco, ¿sabes? Meterte en Liquid, jugar un poco, probar un poco, testear. Con una cantidad pequeña, tienes que hacer una transferencia on-chain y esperar 17 horas, bueno, te quita las ganas, ¿no? Y por eso, hacerlo más fácil. Esta es la idea de Boltz. Bueno, ahora hay muchísimos casos de uso más, pero probar algo en Rootstock y no era fácil, especialmente con cantidades pequeñas. Y ahora, como Boltz tiene integrado a Rootstock, te puedes pasar desde Lightning en 2 segundos recibiendo RPTC, bueno, 10. ¿no? Y tienes una cantidad pequeña de RPTC y puedes jugar un poco con los mercados y el DeFi que hay ahí. Y esta es la idea de Boltz, hacer la conexión más fácil con RPTC existentes. Tú como usuario normal no tienes que usar el puente y el peg-out nativo que siempre está usando la cadena principal y haciendo un bloqueo o desbloqueo que es... Claro. Otra cosa que has mencionado mientras me estabas explicando es de que Boltz no es custodial, o sea que mientras estás haciendo la transacción, tú no tienes poder sobre ese dinero, ¿no? ¿Por qué? Eso es una de las cosas que me gusta tocar aquí. ¿Por qué crees que diseñar algo que sea no custodial es tan importante ahora? Y creo que va a ir tomando más importancia con el paso de los años. Bueno, pues debe ser así, ¿no? No, es súper importante si no queremos recrear el sistema financiero tradicional que tenemos ya. Tener Bitcoin
bueno, tienes el activo Bitcoin, pero al fin del día que tienes en Coinbase o Kraken o Binance o incluso BlackRock y no sé qué, es paper Bitcoin. Es un Bitcoin en un papel que le dice que es un Bitcoin, pero no tienes Bitcoin de verdad y no tienes que fiar, aunque un día se puede convertir este papel en un Bitcoin de verdad. Con servicios usando tecnología de autocustodia como Vaults con intercambios atómicos, siempre estás enviando el activo. Siempre se mueve. No hay el concepto de depositar algo en la plataforma. Nunca tenemos fondos de los usuarios en nuestro lado. Siempre entra y sale atómicamente. Y así siempre resulta que los fondos del Bitcoin están en la billetera del usuario. Es importante porque así no puede intervenir un gobierno en congelar fondos, ¿no? No tenemos el poder de hacerlo, punto. Esta es la tecnología. Y es un poco, la tecnología detrás es como Lightning, ¿no? En Lightning funciona atrás en la misma manera. En Lightning no solo puedo enviar a gente con quien tengo un canal directo, no, también puedo enviar a él que tengo un canal contigo y tú tienes un canal con Luna y yo puedo a través de ti enviar a Luna. Y solo funciona porque Lightning nativamente hace un intercambio atómico de mi pago a ti y tú no puedes robar, ¿no? Tú puedes rechazar, como puedes poder rechazar también un intercambio, pero tú no puedes robar. Y por eso funciona Lightning, porque puedo rutear a través de ti a otra persona. Y creo que y por fin, ¿por qué no hacerlo en esta manera? ¿Por qué construir sistemas con custodia? ¿Cuánto se pueden construir sistemas sin custodia? Sí, es más complejo, sí, hay muchísima más tecnología y criptografía, pero si la experiencia para el usuario es suficiente bueno, es igual o incluso mejor, porque en el Vaults no hay el concepto de cuentas, no tienes que poner tu email, no tienes que hacer KIC. Creo que resulta que ahora la experiencia del usuario es mejor que en plataformas con custodia. Y así no tiene mucho sentido siguiendo desarrollando tecnología de custodia. Sí, sobre todo creo que eso es algo que has dicho y por ahí quería llegar. El tema de la privacidad, ¿no? Es súper importante. Las personas, creo que hoy en día, o sea, si no estás en el espacio de Bitcoin, creo que poco a poco se van dando cuenta de lo importante que es la privacidad, pero creo que todavía está ese concepto de que no, pero, o sea, no me importa si ven mis datos, yo no tengo nada que ocultar y es como, pero no es porque has hecho algo malo, sino que es la forma en que pueden manipularte y de muchas cosas, ¿no? Influirte en tu toma de decisiones, ya hay estudios de eso. Y no se puede borrar estos datos y toda la historia de transacciones va a existir probablemente para siempre. Ya. Sí, de hecho esa es otra cosa que te quería preguntar, pero bueno, ya me has tocado un poco el tema de que cómo preservaban la privacidad, ¿no? Frente, por ejemplo, a otras alternativas, como lo que has dicho de las exchanges que son reguladas o los CoinJoys, ¿no? Creo que lo que has dicho, que como como no hay una custodia, no hay un depositario, sino que el intercambio es inmediato, ¿no? Esta es una forma de que mantienes también la privacidad, porque no es KYC tampoco, ¿no? O sea, no es KYC, eso es. Bueno, privacidad es un tema, hay varios niveles de gris en pero privacidad, siempre mi respuesta es, Vaults no es una herramienta de aumentar la privacidad, no es un CoinJoin, si eres, ¿sabes? El tipo samurai. No, este no es una herramienta para intercambiar entre capas de Bitcoin, ¿no? Pero respetamos tu privacidad como al nivel mejor posible, porque no requeremos más datos que necesitamos para facilitar el swap. Punto, ¿no? Significa, tú nos envías dinero, bueno, podemos ver de qué dirección de Bitcoin viene. Si viene desde Lightning, de verdad que no podemos ver de dónde viene, porque Lightning nativamente tiene una privacidad muy, muy buena. Y tienes que decirnos
de dónde quieres swapear la dirección del destino, ¿no? Claro. Y con estas dos cosas nos vale. No necesitamos tu dirección IP. Por eso tenemos una dirección de Onion de Tor. Puedes usar nuestro servicio de Tor. No hace falta darnos tu IP, ni país, ni nada más. Entonces, el tema de privacidad con Bolt es los datos que necesitamos. Bueno, somos minimalistas en ese aspecto. Claro, yo creo que una de las formas de que las personas que también puedan reservar su privacidad es nunca reciclar direcciones de Bitcoin, ¿no? Es como cambiar la dirección de Bitcoin y pues con esto nunca... O sea, lo que tú has dicho, puedes ver la transacción, pero si vas cambiando la dirección de Bitcoin vas a saber la transacción que se ha hecho en esa dirección para eso. Ya. Y también creo que vi un poco, porque me pasaste antes del podcast que estuviste con Luna, de hecho ahí fue cuando descubrí que hablabas español. Sí. Vi que Aqua utiliza Bolts para hacer los intercambios, ¿no? Se utiliza bastante en Latinoamérica, he visto que en Argentina, bueno, sobre todo en Sudamérica es bastante popular. No sé si tienes como algo como un panorama sobre qué tanto se está utilizando sobre todo en el sur global, ¿no? O sea, qué tanto ayuda, sobre todo en países como Argentina que son como que tienen una hiperinflación gigante. Sí. También creo que podrías también ver si se utilizan más Bitcoin o alternativas como Liquid, ¿no? O inclusive otra cosa. Bueno, en Agua solo podemos saber que están usando Liquid porque la integración con Agua que tenemos es entre Liquid y Lightning. Y quizás que tengo Okay. bueno, dos frases sobre Agua. Agua técnicamente no es una herramienta para cambiar capas de Bitcoin. Agua es un caso de uso nuevo, ¿no? Que solo ha lanzado hace poco más que un año. Y que hace Aqua es bastante interesante porque en vez de integrar Lightning nativamente con un nodo, con toda la liquidez y todo eso en la aplicación, en vez de hacer eso, hacen una billetera muy simple. Una billetera que solo tiene dos cosas, que tiene Bitcoin, la cadena virtual, y que tiene Liquid. Y utilizando Liquid, pero sabían que la gente va a querer usar Lightning para pagar cosas, porque la aceptancia de Lightning de un comerciante es muchísimo más alto que Liquid, incluso de Bitcoin. Y por eso han integrado a Bolts de facilitar swaps de Liquid a Lightning. Significa que Agua, la experiencia es muy sencilla. Estás escaneando una factura de Lightning y que hace, debajo de la hood, está un swap de Liquid a Lightning. Pero el usuario no tiene que saber todo el detalle de eso. Para el usuario se paga una factura de Lightning. Y al revés, cuando el usuario está recibiendo, cuando recibe Lightning, se hace un swap usando Bolts desde Lightning a Liquid. Y luego los fondos siempre acaban en la billetera de Liquid y se mueven muy rápidos, ¿no? Porque Liquid está hecho para transacciones rápidas y baratos. Y casi quita todas las cosas complejas de Lightning y los usuarios no tienen que preocuparse sobre liquidez de entrante. No saben qué es. Y está muy bien que no saben qué es. Y un poco sobre Bolts en general y no tenemos un mercado destino, operamos, Bolts es global, ¿ya? Pero queremos ayudar principalmente a países como Argentina, como
que tienen una inflación grande. Por eso tenemos la página en español. Chetas de asistencia también hablo en español con la gente para que tienen, porque creo que Bitcoin es más útil ahí que aquí en Europa o en los Estados Unidos. Por eso estamos centrándonos en ofrecer una experiencia buena para estos medios. Sí. Hay otro tema que te quiero preguntar, que es el tema de las regulaciones, pero la cuestión es de que esta es una de las empresas, de las primeras empresas que 100% Bitcoin, radicadas en El Salvador, y ahora sí que vamos a entrar en tema. Y bueno, hay muchas cosas que contar. Yo sé que hay muchas cosas han cambiado con todo el tema del FMI, y supongo que hay cosas que habrán cambiado, pero si nos puedes contar quizás primero los inicios y luego tocamos los temas actuales, por qué elegiste El Salvador y cómo fue todo tu proceso de fundar la empresa ahí. Sí, esto es bueno para contar. A veces las cosas pasan y se desarrollan y nunca tienes el tiempo de sentarte y pensar, bueno, ¿cómo ha llegado aquí? Pulse, desde 2019 había un proyecto online, corriendo en un servidor, sin empresa, sin entidad legal, solo un proyecto. Pero ha crecido y en 2023 hemos tomado la decisión de los tres cofundadores, de Michael, Carl y yo, de probarlo full time y trabajar full time en Pulse. Y rápidamente hemos llegado a un punto donde teníamos partners como integraciones que querían firmar contratos legales. Bueno, no somos empresa, no sé cómo firmar eso. Y ahí, cuando queremos entrar a la federación de Liquid, somos miembro en la federación de Liquid, bueno, solo las empresas pueden entrar. Y por eso ha surgido la necesidad de tener una empresa, una entidad legal. Luego, bueno, lo hacemos donde incorporar, mirando a Swift, lo típico Panamá, BBA, pero incluso a El Salvador, porque en 2023 sabíamos ya que Bitcoin había el estado de curso legal ahí y sabía que hay técnicamente la posibilidad de pagar impuestos en Bitcoin. Y luego teníamos más y más información y resulta que el sistema de impuestos más la seguridad del país que servicios como nosotros no van a ser ilegal en los próximos años. Ahí, nuestra opinión era la más alta ahí. No en Europa, seguro que no. No. Pero más ahí porque siempre teníamos el sentido con abogados, con más empresarios. He hablado mucho con Guillermo de Tito Banks. Me he quedado con muchos empresarios ahí en El Salvador. Y tenía sentido que nos quieren ahí, ¿no? Pues vale, impuestos, el sistema, bueno, lo entendí, funciona casi como en Panamá, está muy bien hecho, y si tengo la seguridad, si tengo la probabilidad más alta que tenemos un lugar seguro, un safe haven, como he dicho antes, bueno, este es el sitio. Además, en el proceso de incorporación todavía no sabía si va a funcionar que podemos pagar los impuestos en Bitcoin. Pero que hemos intentado en el primer momento, algo muy drástico y radical, es no tener una cuenta bancaria desde el principio y a ver cuando termina el camino dice, vale, ahora lo necesitas. Y lo hemos hecho de esta manera. Y en los documentos de la incorporación es muy interesante. En nuestro caso, necesitas un capital inicial, ¿no? Un capital de la entidad. Y sí, normalmente se pone un cheque de un banco salvadoreño son $2,100, creo, que está respaldando la empresa. Con nuestro abogado que hemos hecho es poniendo una dirección de Bitcoin con fondos, en este momento va con la valoración de 3,000 euros para tener un poco más,
enviando esto a las autoridades. Y a ver qué han dicho. Y lo han aprobado. Y así se ha completado, fue procesado nuestra incorporación. Y todavía no teníamos cuenta bancaria. Entonces, bueno, parece que la incorporación funcionaba. A ver ahora cómo sale la operación. Y venía el tema de pagar impuestos. Y resulta que de verdad aceptan Bitcoin, que hay un proceso. La única cosa divertida, y esto es que he contado a Luna también, es que solo sobre todo que como Bitcoin es magic money del Internet, solo se podría pagar con Bitcoin los supuestos en oficinas, en oficinas físicas de Hacienda en El Salvador. Entonces, teníamos un contable ahí que fue tenía ahí, que ir a la oficina. que tenía que enviarme un foto del código hogar, yo aquí pagando con nuestro logo de Lightning en los impuestos. Así, andando varios meses, no más que un año así. Y bueno, es muy básico todo, pero funciona. Me quita muchísimo más problemas. No sé si sabes que burocracia, ¿no? Que es un proceso de abrir una cuenta bancaria para una empresa en El Salvador. Luego no puedes hacer transferencias internacionales para 6 meses y luego te congelan todo y siempre te tienen que aprobar. Y, o sea, todo este trabajo y este tiempo, y al final resulta que media hora del contable ir a la oficina de Hacienda resulta más fácil que meterse en todo de los bancos. Y ahora, como sabemos, lamentablemente, la realidad es un poco diferente Eso te quería preguntar. con el trato del IMF. No, MFI, ¿no? ¿Cómo es en español? Sí, Fondo Monetario Internacional. Sí, eso te FMI, quería preguntar eso. porque obviamente, o sea, lo que yo tengo entendido, y ya me corregirás tú porque tú eres una empresa de El Salvador, lo que yo tengo entendido es de que, de acuerdo con el acuerdo, es que El Salvador no, o sea, toda la parte que es pública del sector público, o sea, no se van a restringir como por ejemplo, el gobierno no va a poder minar y también va a dejar de adquirir Bitcoin voluntariamente. Supongo que también en la parte, al ser sector público, supongo que Hacienda no podrá recolectar Bitcoin por pago de impuestos, ¿no? Sino que, bueno, no sé cómo va a ser luego, pero... Sí, ahora deja de funcionar. Ahora no se puede más. Y, pero, como siempre, en el mundo de Bitcoin surgen soluciones. Y ahora hay servicios que te pagan los impuestos con sus cuentas bancarias y pagas en Bitcoin a ellos. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explica eso. Bueno, es un servicio que dice pagamos facturas, pagamos impuestos incluso, porque el gobierno obviamente no interesa al gobierno de dónde viene el dinero, ni en caso de Bitcoin, ni con cuenta bancaria. Si están pagados los impuestos, está bien. Y hemos decidido de probarlo. En el principio me parecía un poco chunky, pero funciona muy bien y casi la experiencia de nosotros no ha cambiado nada para nosotros. Incluso es más cómodo porque ahora no tengo la necesidad de estar online y pagando en el momento cuando el contable está en la oficina. No, lo pago y lo hacen. Y lo hacen bien y se puede controlar. Tengo acceso online a nuestro sistema de Hacienda. Puedo controlar que está pagado y ya. ¿Y qué más? O sea, Esto es que pasa siempre. Si alguien viene a prohibir algo, surge gente que, bueno, se puede usar nuestro servicio. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Ya estipulada la ley, el acuerdo, siendo una empresa en El Salvador? ¿Esta es la única forma en que te afecta o hay otra forma que te afecta? De momento no. Sí, te lo pregunto porque sé que muchas empresas, a ver, El Salvador está apostando muchísimo en Bitcoin, en inteligencia artificial y en tecnología, ¿no? Entonces seguramente hay personas que estarán escuchando, seguramente algún CEO que quiera ir a El Salvador y mover su headquarters ahí, ¿no?
todo este tipo de noticias, por eso te digo, al menos que esté seguro, no me gusta hablar de este tema porque es como hay mucho ruido y como que hace dudar muchas cosas, ¿no? Entonces, ya que te tengo a ti, que tú tienes una empresa ahí, pues que eso, que me gusta que estés aportando un poco de claridad. Y eso, o sea, entonces, ¿qué dirías que, digamos, si hay una persona que quiera mover su empresa o fundar su empresa Bitcoin en El Salvador, qué deberían saber que se están planteando moverse para El Salvador con todo esto que ha pasado? Sí, todavía sigo la información que tengo. Creo que no ha cambiado tanto en los últimos 2 o 3 años. Todavía es muy manual, hay un montón de burocracia. Tienes que planear algo como al menos 4 meses desde el principio hasta que se realiza la incorporación. Tienes que trabajar con un agente, con un servicio, ¿no? Porque ese es un problema, con muchos pasos en el proceso. Tienes que ir en persona, ¿no? Son papeles, en una oficina física, y por eso necesitas a alguien ahí con conocimiento cómo funciona, que te hace este proceso. ¿Preguntaste a la Bitcoin Office o no fue necesario? En este momento no existía la Bitcoin Office. Claro, es verdad. Es un poco más después. Pero tiene recomendaciones. A veces estoy hablando con Stacy si tengo dudas. Tienen abogados, incluso empresas que hacen ese tipo de servicios, ¿no? Directamente recomendado. No son parte del Bitcoin Office ni del gobierno, son empresas privadas, pero son agencias que te hacen este tipo de servicio. Nosotros hemos usado otro, pero muy bien y muy contento porque la verdad es no ha cambiado nada para nosotros de momento y no creo que hay dónde ir, ¿no? ¿Cuál sitio es mejor para incorporar? Esta es otra pregunta, ¿no? Si dices, ahora es más, no me gusta nada, que ahora no puedo pagar. Estuve con Stacy discutiendo cómo se puede mejorar el pago de impuestos con Bitcoin Online, que tienen que integrar BTC Pay Server en el sistema de Hacienda. Ahora resulta que no van a hacer eso porque no pueden aceptar Bitcoin. La verdad es, ¿dónde ir? ¿Dónde tienes mejores condiciones? Y al fin del día, que me interesa mucho, que es lo más importante, es que nos quieren ahí, ¿no? Que no quieren, que nos ven como un servicio que es útil, que resulta útil, está integrado en Agua, que creo que ahora es empresa salvadoreña también. Estamos trabajando con Blink, otra empresa salvadoreña, que ven que es algo, estamos pagando un sueldo a un contable, ¿sabes? Que estamos participando en la economía local y esto es que creo que el sueldo de todos los empleados, inclusive el contable, todo es en Bitcoin. No tocas fiat. Sí. No. Esto es bastante importante porque, claro, al ser empresa 100% Bitcoin, dice ¿a dónde está el truco del fiat? ¿A dónde sí. No. Bueno, es igual que somos un caso especial, porque nuestro negocio es 100% Bitcoin. No tocamos ningún parte de fiat en ningún momento, ni stablecoins ni nada. Y por eso tenemos nuestra comisión entre un swap, ¿no? Este es nuestro modelo de negocio, una comisión que es entre 0.1 y 0.5% del monto del swap. Esto es así es como generan ingresos entonces, ¿no? Sí, estos son los ingresos. Eso es. Como las ganancias son en Bitcoin y los gastos también, todos los servicios que usamos, servidores, hardware, todo lo pagamos con Bitcoin. A veces tienes que buscar una solución, pero en general, al día de hoy, se puede correr una empresa. Creo que la conclusión aquí es de que si eres una empresa 100% Bitcoin, creo que El Salvador sigue siendo tu lugar ideal porque ya si de alguna forma si tienes otra idea, pero sí. Bueno, te quería hacer una pregunta más del Salvador y ya casi vamos a ir cerrando porque ya tenemos más de una hora y tampoco quiero respetar tu tiempo. En el podcast tengo un juego y es que la audiencia ya lo sabe, pero mi invitado anterior tiene una pregunta para el siguiente invitado. Y así que tú también tendrás la oportunidad de hacerle una pregunta a mi siguiente invitado. Así que mi invitado anterior fue Pierre Rochard.
Seguro sabes quién Ok, mira. es. Y te tiene una pregunta, así que te lo voy a compartir. Ok, pero yo tengo que pensar de mi pregunta primero o... No, primero escucha la de Pierre y Ok, respóndela y al final, esa es la cuestión, que al final del podcast te lo digo porque nunca digo en vivo quién es el siguiente invitado, ah, porque si no se ok, pierde la perfecto. sorpresa. Claro, claro. Tiene Sí, sentido. sí, a ver, déjame aquí lo tengo, grande Pierre Rocher. So my question would be, what was your first experience like with using Bitcoin, and what was the context, if it's legal? Esa es buena pregunta y no estoy seguro, de verdad. Yo sé, fue muy Oh, divertido. sí, bueno, mi primer caso de uso de probablemente no tan legal, pero lo digo. Ahora estoy fuera de China, ahora puedo. Fui Ok, de enviar dinero a Europa, como trabajando en un exchange. El problema más grande que tienes en una empresa, en un país como China, es de sacar el dinero, tu salario es en dinero local, el CNY, el yuan, y convertir el yuan a dólares o a euros es súper controlado y vigilado y tienes que comprobar ciertas cosas y con papeles y a veces no te dejan. Y yo he encontrado, sin querer, la solución más fácil del mundo. Convertir yuan a Bitcoin, enviar Bitcoin a un exchange en Europa y convertir Bitcoin a euros. Así todo el proceso tardaba media hora y tenía mis euros y así. Este es mi caso, mi primer caso de uso. Creo que fue otro momento de clic de la libertad que te da Bitcoin. Así es mi respuesta. que wow, es súper interesante. De hecho, eso sí que te lo quiero compartir. Igual, porque ahora que has dicho China y se me va a olvidar, yo sé. Uno de los invitados que tendré, y esto lo tengo que quitar. Bueno, vamos a ir cerrando. No quiero tomar mucho más Perfecto. tu tiempo. Pero te quiero hacer un par más de preguntas del Salvador. Bueno, ya tocamos el tema que es Hot Topic, es tema candente ahora en El Salvador, que era el tema del FMI. Pero también estuviste en El Salvador, entonces, y este creo que es una pregunta casi obligatoria a todos mis invitados que han estado Okay. en el podcast, y que esto es un podcast salvadoreño, obviamente les interesa saber tu opinión, tu perspectiva sobre el país. Si nos puedes contar un poco de tu experiencia y tanto dentro de la parte de Bitcoin, de conferencias y tal, pero también tus experiencias personales como Sí. visitando el país. Muy bien. Bueno, la primera vez fui en 2021 para la primera edición de Adopting Bitcoin y todavía el país estaba en estado de la, no sé cómo ¿De se la llama, guerra? pero la guerra contra las pandillas. Uh-huh. Llegando al aeropuerto, no sabiendo qué esperar ahí, había coches esperando a todos los que parecían extranjeros, ponerlos en un coche y los coches conduciendo a la ciudad. Pero yo tenía la mala suerte llegando como 2 horas más antes y he cogido un taxi no oficial que ahí fuera probablemente la cosa más peligrosa que se podría hacer en este momento, pero resultaba como podría hablar un poco de español en este momento ya, hablando con el conductor sobre la situación en El Salvador. Y fue una maravilla porque creo que he entendido más de la situación con las pandillas, con las restricciones, con el dinero que tienes que pagar cuando entras un barrio, cuando sales, si tienes un poco de dinero aquí, el resto guardando en otro sitio, hablando de Bitcoin como una billetera de Bitcoin tiene que tener sobre el conductor una funcionalidad que cuando se desbloquea, que solo sale un poco de monto, pero el dinero de verdad es en otra billetera, siempre pensando, ¿sabes? En su situación que tiene en el día a día
cómo Bitcoin podría ayudar a él de mejorar. Increíble, ¿no? Increíble. Nunca he pensado de Bitcoin de esta manera hasta que he hablado con el conductor. Y creo que en no sé, 30, 40 minutos de camino entre el aeropuerto de San Salvador a San Salvador, ciudad. Sí. El conductor ha aprendido mucho sobre Bitcoin y yo he aprendido un montón sobre la vida de antes en San Salvador. Y igual que fue todavía una situación peligrosa en este momento, la próxima vez, la siguiente, cuando he llegado, ¡paf! Totalmente diferente. No había militares en las calles. Antes casi, si tienes una tienda, siempre tenías un señor con una arma ¿Rifle? en todos los lados. Soy europeo. Armas en las calles para mí son como, wow, es muy, muy, muy raro. Muy fuerte, sí. Muy fuerte, sí. Y se ha cambiado un montón. Menos armas y el sentido de seguridad que puedes andar en cualquier calle. Y no que solo que te sientes cómodo y seguro en coches que envía el presidente del país para que estás seguro en tu camino, ¿sabes? Que ahora es otra cosa. La renovación del Terminal 2 del aeropuerto. La salida, ahora sales y tiene buena pinta el país. Antes no había nada, ¿sabes? Muchísimas cosas que han cambiado, carreteras, y también en comparación con la primera vez que fui, como hablaba la gente. Ahora, en 2022, cuando fue la segunda vez, he hablado con gente, con una señora que tenía una pupusería, que tenían ganas de hacer negocio, que tenían ganas de empezar algo nuevo que antes creo que no existía, ¿no? No podías. Solo el tema era de sobrevivir, ¿no? Que no mueren tus hijos. Esta preocupación del día a día, o que no. Y que todo el dinero que ganabas se lo llevaban en renta a ellos, entonces no podías prosperar. El conductor estaba pensando cómo diseñar un epitero de Bitcoin para resolver el problema de pagar renta a las pandillas, que es wow. Sí, es súper fuerte. Y ahora tienes de todo en San Salvador. Tienes Fulgur, tienes Tether, tienes una oficina de Google, un torre grande en San Benito, tienes edificios con pisos de alta calidad que no sé que antes había, probablemente que no, que se han construido en 4 años o incluso menos, que es increíble la velocidad del desarrollo que hay en el país. Antes en el Zonte, cuando fui la primera vez, no había calle, había dirt road, había caminos de tierra, nada más. Sí. No había agua potable. Ahora hay de todo, ¿no? Y sí, se nota el cambio como un montón. También fuiste a Adopting Bitcoin. Creo que hiciste una ponencia, ¿no? Ahí. Sí. Y también fuiste en febrero, me has dicho. ¿Volverás a ir a...? Ajá, el de Plan B. ¿Volverás a ir a estas conferencias? ¿Qué podemos esperar? Sí. Tenemos el plan de irnos como equipo también, como somos un equipo distribuido. Tenemos oficina física, siempre usamos conferencias como excusa de quedarnos y de trabajar juntos una semana. Esto es que hacemos en El Salvador al menos una vez al año, o normalmente ahora que más probable que son 2 veces al año que nos vamos a El Salvador. Mis últimas 2 preguntas, Kilian. Una es que me interesa, tenemos una situación similar que los dos vivimos en Europa y te quiero preguntar, bueno, tú eres europeo, te quiero preguntar, ¿por qué crees que Europa es tan anti-Bitcoin? ¿Qué crees que es lo que falta? Porque se ve una gran diferencia entre Estados Unidos, Salvador, Sudamérica, pero se ve que Europa no, inclusive podemos decir Rusia y China, pero Europa, la perspectiva de ahora es que va hacia marcha atrás, ¿no? ¿Qué crees que está pasando ahora? Es una buena pregunta. No sé qué está pasando en Bruselas ni Frankfurt, no te puedo decir. Pero creo que tiene algo que ver con nuestra historia.
tipo que no queremos cambiar las cosas. Queremos que se queden así. Tenemos un nivel de vida muy alto y congelado porque está cayendo todo y intentando congelar todo ahí. Y esto afecta también como la gente en la ECB pensando pensando sobre dinero. Tenemos el oro y tenemos que defender el oro. Y el oro es nuestra solución porque es nuestro propio dinero. Nosotros solo controlamos el oro y es algo artificialmente que da el sentido de control de una situación y que se puede manejar y congelar un estado. Cambiar algo nuevo es un riesgo muy alto. Y Europa en este momento no me parece nadie quiere un riesgo alto. Igual sabiendo que la solución que tenemos que está cayendo, nuestro nivel de vida está cayendo, bueno, todo, que los pensiones no tienen futuro. Claro. Estamos bajando, ¿no? Sabiéndolo, pero es el fiat mindset, ¿no? Sabiendo que es como la rana en agua caliente, sabiendo que un día se termina todo, pero al menos es poco a poco, ¿no? Pero saltar del agua caliente, saltar y aceptar un riesgo, esto no es opción. ¿Y por qué? No te puedo decir. Y cada vez el camino es peor porque van a lanzar ahora en octubre el euro digital, o sea, cada vez van hacia un modelo de control. Somos los únicos que siguen con eso, ¿no? Tú el resto has dicho que no. Bueno, China, claro, pero, ¿sabes? Estamos en el mismo nivel que China, que tenemos una moneda digital para vigilar a la gente. Es increíble. Sí, yo personalmente no puedo entender y yo tengo mis recursos de no participar en eso, pero la gente normal, pero bueno, sí, es que ese es el como último, el último es la esperanza como yo tengo esperanza que en un momento la gente dice, vale, hasta aquí y no más. Y con eso estamos trabajando, organizando nuestros meetups, incrementando el conocimiento sobre Bitcoin, invitando a gente normal, hablando con tu familia. Esta es la cosa que puedes hacer para ayudar a que no estén atrapados en la propaganda que viene de Bruselas. Sí. Okay. Sí. Bueno, y la última pregunta es... Sí. Y mi última pregunta es ¿dónde las personas te pueden encontrar y qué se viene de nuevo para Boltz? ¿Estás tratando de probar Fediment, Arc? ¿Algo que puedas contar? ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, tengo perfil de Twitter, de X. ¿Noster? Noster también. Okay. Si buscas el perfil de Boltz, probablemente encuentras a mí también. Si no, sí, lo adjuntaré busca Kilian Boltz y te sale. Y como próxima cosa para Boltz, estamos trabajando en una integración con Arc. Arc es una capa nueva muy interesante, bastante poderosa para Bitcoin y creo que tiene bastante potencial en combinación con Lightning. Un poco similar a que ha pasado con Liquid solo, bueno, no arrancaban, pero si se usa juntos con Lightning, ahora tiene sentido. Y con Arc es un poco lo mismo. Incluso en mi charla en Adopting Bitcoin en noviembre, mi propósito era de poner Arc como nueva capa base de la red de Lightning, que es la mejor capa base para construir Lightning encima. Y eso es un poco que estamos a ver cómo sale todo. Y la primera integración va a ser algo muy sencillo, muy simple para empezar. Pero creo que tiene potencial de combinar diferentes redes de Lightning que no solo existe vinculado en la cadena principal, pero vinculado en otras capas, incluidas más capas más altas. Técnicamente poniendo Lightning como capa 3 encima.
¿Y por qué dices que es la... Ya estamos despidiendo, pero Yeah. así brevemente, ¿por qué dices que Arc podría ser una mejor integración? ¿Y quién está llevando esto? Esto creo que lo lleva Arc Labs. No sé quién está trabajando. Arc, sí. De Marco, entonces, ¿no? Sí, Creo que es... correcto. Sí, es Ajá. Marco. Ok. Bueno, eso. ¿Por qué? Porque Arc mejora la eficiencia de cada transacción y de cada bloque de Bitcoin. Arc es completamente diferente de cadenas laterales, completamente diferente de Lightning, pero que hace lo mejor Arc es poniendo muchas transacciones en un formato muy comprimido y se pone como una transacción solo en un bloque de Bitcoin. Y luego tienes miles de transacciones, luego sale uno, ¿no? Es como una compresión, y luego se publica en la cadena de Bitcoin. Es decir, y haciendo eso, resulta muy útil para Lightning, para gestionar la liquidez, el problema más grande que tiene Lightning, o Sí. necesitas transacciones on-chain, ¿no? Para rebalancear o cerrar canales o abrir. Y si pones todo eso un nivel más encima a Arc, significa más transacciones que resultan como operando la red de Lightning encima, más transacciones, más barato. Porque en Arc es algo completamente al revés que en una cadena, que en Bitcoin. Es más transacciones significa más barato, porque más participantes comparten el costo de una transacción solo, ¿vale? Entonces está muy bien el diseño, en mi opinión, esta es mi opinión, para Lightning, porque resulta que se pueden manejar la liquidez de Lightning en una manera muy eficiente con eso. El día de hoy no es el caso, es muy costoso y por eso falla Lightning muchas veces. Ok. Kylian, muchas gracias por tu tiempo. Podemos estar horas hablando. Ya me picaste la curiosidad con Arc. Voy a tratar de contactar a Marco porque sabe que es un tema bastante interesante. Y sí, espero tenerte de vuelta porque sabe que es bastante amplio los temas. Gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Chicos, ya saben, nos vemos la siguiente semana.